El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y hoy vamos a hablar de México como un territorio hermosísimo que tiene una gran riqueza natural y que sin embargo pues ya tiene el territorio muy dañado. Así que vamos a hablar de eso con Nicolás Grip, presidente y director general de Naturalia, Asociación Civil, y Óscar Moctezuma, director fundador de Naturalia. ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Encantado. ¿Qué tal si nos describes, por favor, el territorio nacional con todas sus riquezas y lo que se amenaza por perder o que ya se perdió? Bueno, es importante destacar que México es uno de los 4 países más ricos en biodiversidad a nivel mundial. Es decir, somos uno de los países que tiene más diversidad de ecosistemas, de plantas y de animales. Y en algunos casos incluso estamos hablando de que algunas especies son exclusivas de México. Por ejemplo, más de la mitad de los reptiles que hay en México son exclusivos de nuestro país. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, hay una gran variedad de serpientes, de lagartijas, de tortugas que únicamente se encuentran en México. Lo mismo sucede con las plantas, ¿no? Somos el país más rico en especies de cactáceas, de pinos, de encinos, de orquídeas, y todo esto es un patrimonio natural que más allá de ser algo bueno que uno tiene que valorar, es en realidad lo que sustenta nuestra vida. Sin ecosistemas, sin especies de flora, de fauna, no tenemos en realidad futuro, porque seguimos siendo una especie más, los humanos, que necesita agua, oxígeno, alimento, medicinas, y todo eso proviene de la naturaleza. Entonces, si bien somos una nación privilegiada en ese sentido, también, como mencionabas al inicio, pues somos uno de los países que ha perdido una buena parte de esta riqueza natural y que tenemos índices de pérdida de esta riqueza bastante elevados. Por ejemplo, hemos perdido el 95% de las selvas húmedas que originalmente había en México. La mitad de los bosques de pinos y encinos también se han perdido. Hay 43 especies de vertebrados que se extinguieron en el siglo pasado, en el siglo XX, y 13 especies de plantas en nuestro país. Y hoy, por ejemplo, más de una cuarta parte, el 28% de las especies de vertebrados de nuestra fauna están considerados bajo alguna categoría de amenaza. Esto quiere decir que pueden llegar a desaparecer en el corto o mediano plazo. Y todo eso pues tiene implicaciones de alteración de los procesos naturales que finalmente sustentan la vida. Por eso es que no debemos de verlo como algo, pues simplemente una cosa éticamente lamentable. Está en riesgo, a final de cuentas, la supervivencia humana. Ahora, este es un tema que puede ser punto de encuentro para los distintos campos de acción humana: la política, la economía, la ciencia, la tecnología, la globalización, ¿no? Entonces, todos los que se mueven en esos campos deberían focalizar o buscar un punto de unión y tomar decisiones a partir de esto. Mira, es completamente cierto lo que dices. Se considera que hoy en día la segunda amenaza a la supervivencia de la humanidad es la pérdida de biodiversidad. La primera es el cambio climático, que es algo que ya todo el mundo tiene como que entendido. El problema con la pérdida de biodiversidad es que es algo que tú no padeces. Tú no eres tan consciente de eso porque, bueno, pues que se está extinguiendo el jaguar, pues aquí no hay jaguares. Están desapareciendo las selvas, pues aquí no hay selvas. Tendemos a pensar Pero sí así. me doy cuenta que ya no hay catarinas, que ya no hay luciérnagas. Afortunadamente mi jardín está atestado de caracoles. Me encanta que estén los caracoles. Unos les llaman peste o plaga, sí, pero a mí me encanta ver los caracoles en las plantas, ¿no? La mayoría de la gente no tiene la información. Desgraciadamente no hemos tenido una educación buena, de buen nivel en temas ambientales. Entonces la mayoría de la gente no alcanza a entender por qué, aunque yo no vivo cerca de la selva, aunque estoy lejos,
en realidad son mis hábitos de consumo los que están produciendo esa depredación o esa destrucción de las selvas y cómo me afecta, ¿no? ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde viene la mayoría de las medicinas? La gente no sabe que más de la mitad de las medicinas se producen a partir de compuestos naturales, principalmente de plantas que se extraen de las selvas, por ejemplo. Algunos incluso de animales. Entonces, la cura a muchas de las enfermedades está en toda esa biodiversidad que si bien nos queda lejos muchas veces, es fundamental para nuestra y que está desapareciendo, ¿no? Y está desapareciendo. Por eso es importante lo que señalaste. Todos debemos, aunque no tengamos una relación directa con el tema, debemos de preocuparnos y ocuparnos de resolver esta problemática. Pero pareciera que los personajes interesados en la defensa del medio ambiente, en la biodiversidad, estuvieran muy solos y que, por otro lado, pues el sistema económico neoliberal, los empresarios, en fin, estuvieran como que casados y apasionados por tener dinero a costa de lo que sea. Depredando no solamente la tierra, sino al mismo ser humano. Ya ves, los índices de pobreza son tremendos. Mira, desgraciadamente todo esto está ligado a la conciencia ambiental, que también está vinculada a la educación y es muy básica en México. La mayoría de la gente, como decía, no alcanza a comprender, y esto incluye empresarios, gobernantes, funcionarios públicos. O sea, no es una cosa desgraciadamente que prevalezca en un solo sector, y por eso ciertamente estamos muy solos. Esta es una labor, pareciera, de un grupo de hippies trasnochados que no tienen nada más que hacer, cuando en realidad estamos haciendo algo que es fundamental para la supervivencia de nuestra sociedad. Entonces, afortunadamente han cambiado las cosas desde que se creó nuestra asociación hace 23 años. Han cambiado las cosas y hoy existe un poquito más de conciencia y existe un poco más de apoyo, pero sigue siendo muy básico. Pero además es un apoyo falso, ¿no? Por ejemplo, que vamos a reforestar y entonces se junta la empresa con todos sus empleados, una transnacional, y van a reforestar un cerrito en algún lugar de la República Mexicana y dejan que esos arbolitos se mueran. Sí. ¿No? Entonces todo es como un teatro, ¿no? Por ejemplo, el discurso de la defensa del medio ambiente de parte de los empresarios para considerarse empresas socialmente responsables y quieren meter a Monsanto con los transgénicos que van a acabar con las abejas de la península de Yucatán y ya no va a haber miel de abeja, ¿no? Hay mucha incongruencia. Entonces te das cuenta que son dobles discursos, sí, y son hipocresías y falacias. ¿Tú qué dices de esto? Bueno, que parte del problema es que por el interés del desarrollo económico o intereses económicos, se crean una serie de productos que son absolutamente innecesarios y que van impactando igualmente a todo lo que es el medio ambiente. Y es algo que como consumidores tenemos que tener claro, que tenemos nosotros un poder de decisión que puede orientar los proyectos de empresas, los proyectos económicos hacia lo que es realmente sustentable y que a final de cuentas, siendo conscientes, es algo que tenemos que hacer. Ya ni siquiera por el tema de cumplir con un tema de ayudar al medio ambiente, sino por la sobrevivencia del hombre a largo plazo. ¿Conocen alguna parte de México que tenga una biodiversidad maravillosa, que todavía se mantenga virgen? No hay un sitio virgen en México, ya no hay. Eso es un hecho, pero existen todavía algunos rincones, por así decirlo, con condiciones más o menos cercanas a lo que originalmente había. En todos lados hay gente, eso sí se los puedo asegurar. En el cerro más lejano y difícil de acceder encuentras gente o hay impacto de la gente. Pero estos sitios más o menos conservados se presentan todavía en las áreas más remotas. Por ejemplo, en la Sierra Madre del Sur, en Oaxaca, en las zonas de la sierra más lejanas, en los Chimalapas, en el corazón de la selva lacandona, hacia el norte, en las zonas más áridas de Sonora, algunos rincones de la Sierra Madre Occidental, en Chihuahua, donde incluso pues lo único que hay son actividades del narcotráfico y que han ayudado, por decirlo de alguna manera, a que no haya más
acceso de a la que gente, nadie más se meta por ahí, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, bueno, esos lugares todavía se mantienen más o menos, pero en ningún lugar hemos logrado todo el conjunto de los elementos. Esto que decía yo, que bueno, hay especies que ya se extinguieron, pues ya desaparecieron y su función en la naturaleza se perdió. Y esto tiene un efecto en cadena, ¿no? con muchas otras especies. Muy bien. Y Naturalia edita esta revista Especies, Sí, que circula en todos los locales cerrados. sí. Tienen además página de internet, Sí. Facebook, Twitter, todas las redes Todo sociales. eso, sí. Sí, tenemos una serie de proyectos, uno de los cuales es la revista Especies. Tenemos un proyecto de conservación, desarrollo sustentable y comunicación y educación ambiental, que son temas sobre los que trabajamos y es el camino que seguimos para el tema del medio ambiente. Qué bonito. Pero ahora el motivo de esta entrevista es porque también tienen producciones en braille, ¿no? Bueno, Vamos a platicar de eso después de un corte. Sale. ¿Sí? Regresamos. Bueno, entre otras cosas que desde hace 23 años hace Naturalia está la novedad del sistema Braille para comunicar precisamente la importancia del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, la protección del medio ambiente, el fomento al medio ambiente sano, a la biodiversidad. Y bueno, platícanos de lo de Braille, las producciones en Braille. Bueno, Naturalia tiene la revista Especies, que es una publicación que tenemos publicando continuamente desde hace 17 años, y a partir del siguiente número contamos con el apoyo de una imprenta que se llama Programas Educativos, que es una de las únicas que produce materiales en braille. Y ellos van a apoyarnos en la impresión en forma gratuita
la revista y son los que están involucrados precisamente en proyectos de publicación en braille, tanto en braille como en un esquema nuevo de impresión para gente de débiles visuales y e invidentes, a base de texturas y de sentir los puntitos formas. Del braille para poder Braille leer. es uno y el otro es contorno, me parece que son en algún tipo de polímeros que dan inclusive olor, o sea, el invidente o el débil visual puede sentir formas, olerlas y tener un poco más de realidad en lo que está percibiendo, ¿no? Qué bonito. Qué bien, pues me da muchísimo gusto porque entonces también los invidentes van a tener acceso a esta información, ¿no? Sí, de alguna manera. Ahora, platícanos sus proyectos, ¿qué es lo que ustedes hacen? Bueno, Naturales... y primero, ¿quiénes son? ¿Quién es el grupo? Naturales es una organización, está conformada por alrededor de 40 personas. ¿Entre qué profesionistas, de qué áreas? Biólogos, gente que se dedica al tema de las comunidades, comunicólogos y mucha gente interesadas por la naturaleza como vocación. Antropólogos. Sí, tenemos. Desarrollistas rurales. ¿no? Sí, gente que tiene esa experiencia. Psicólogos tenemos. Hasta psicólogos, etólogos. No, creo que etólogos todavía no, pero seguro se van a hacer falta. Pero Sí, expertos. aparte la carrera de medio ambiente, no sé si en México ya existe, pero por ejemplo en Colombia hay doctorado en medio ambiente. Sí, en México hay también, hay estudios de posgrado, pero lo que quiero decir es de que tenemos, por ejemplo, el que es el representante Naturalia en la Oficina del Norte, es un diseñador gráfico que por su vocación ahora es un experto en conservación. No tiene un título en el tema de conservación, pero como mencionaba, somos alrededor de 40 personas. Naturalia se dedica a la conservación de especies y ecosistemas de México. Esa es nuestra misión. Y lo hacemos utilizando un modelo de conservación que integra todos los elementos necesarios para que la conservación se haga a perpetuidad, a largo plazo. Y necesitamos conservar tierras silvestres, y en este caso tenemos un par de reservas. Tierras silvestres son necesarias para tener un hábitat donde se desarrolle los ecosistemas en su estado natural sin la afectación de las actividades del hombre. Nada de agricultura, nada de ganadería, nada de tema forestal, etc. Dentro de ese mismo esquema también está la conservación de carnívoros y de especies clave. Cuando uno habla de conservar un carnívoro, en este caso tenemos una reserva para el jaguar, ahora hablamos de ella. Al estar protegiendo al jaguar, se está protegiendo también a sus presas, se está protegiendo también el entorno donde se alimentan las presas, pastizales, agua, etc. Y eso es como una forma de poder, al proteger una especie se protege todo un ecosistema. Y dentro de las tierras silvestres tenemos la conservación también de carnívoros. El siguiente elemento serían comunidades sustentables. Cuando tienes una tierra silvestre, estás rodeado de comunidades que son tus vecinos en esta tierra silvestre. ¿Te refieres a personas humanas, sí, a grupos ganaderos, agricultores, gente que se dedica a la explotación forestal? Y es necesario trabajar con ellos para que se pueda establecer una zona de buffer, de límite entre lo que es un desarrollo importante humano con esta tierra silvestre. Entonces, normalmente lo que se hace es que estas comunidades desarrollan actividades económicas, pero con un esquema sustentable y conscientes de que están junto a una tierra silvestre, un proyecto de conservación. Como ejemplo, tenemos también en la reserva, trabajamos con ganaderos que nos rodean. Nosotros tenemos un esquema de apoyo a ellos para ayudarnos a conservar el jaguar y otras especies. El siguiente elemento serían corredores biológicos. No puede uno tener tierras silvestres aisladas, porque es necesario para el bienestar de los ecosistemas y las especies que haya la posibilidad de movimiento en territorio. Hay migración, el intercambio genético se tiene que dar entre poblaciones de especies de un área y otra área, la necesidad, por ejemplo, por
sequía o por cambio de clima, de estación, buscar áreas para alimentación, para agua. Entonces es necesario crear estos corredores biológicos. Como para las mariposas monarcas, como para los gansos. Como para aves migratorias, para los propios jaguares, son territoriales. Entonces cuando nace una cría nueva, esta cría nueva, cuando sea adulto, tiene que tener su propio territorio y tiene que poderse mover a la hora que llegue un momento de empezar su actividad reproductiva, ¿no? Por ejemplo. Prácticamente todas las especies se mueven, y esto incluye incluso a las plantas, porque las plantas no es que se desplacen, sino que siempre hay, por ejemplo, aves que diseminan o dispersan sus semillas, y todos estos movimientos se tienen que permitir, no se tienen que bloquear. Ahora, con el tema del cambio climático, se ha visto que las especies están teniendo mayor movimiento en dos direcciones. Uno es hacia arriba, es decir, están escalando las montañas. Especies que antes vivían a una altitud determinada están ahora encontrándose a mayores altitudes, porque el clima entonces es mejor para ellas, que se adaptaron a estos climas, pues ahora están en altitudes más elevadas, y hacia el norte o hacia los polos, digamos. Entonces, por eso temas como lo de la barrera en la frontera no son triviales, no son nada más cosas que puedas ver en términos de la gente. Hay muchas especies que necesitan desplazarse hacia el norte y que no lo pueden hacer cuando hay una barrera de este tipo. Esos desplazamientos se hacen en los denominados corredores. En estos sitios, no van por la carretera, tienen que ir por lugares donde haya condiciones naturales favorables para todas estas especies, ¿no? ¿Y les hacen caso las autoridades para definir estos corredores? ¿Sí toman en cuenta su asesoría? Hasta ahora yo creo que no ha habido ni siquiera una consideración en el momento. Una de las principales barreras son las carreteras. Hasta ahora no creo que haya habido ni una consideración seria cuando se diseña una carretera, tomar en cuenta los pasos para la fauna. Y eso es algo que en países desarrollados, pues ya es, inclusive en algunas regiones, es por ley. O sea, ¿Ustedes hacen alianza con algunas otras organizaciones para pronunciarse en favor de la defensa del medio ambiente en situaciones específicas? Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Cómo con cuáles? Trabajamos Pro Natura, la Fundación Slim. Y un ejemplo es... Senda. Hubo hace algunos años un proyecto de Mitsubishi e incluso el gobierno mexicano que estaba promoviendo la creación de una gran salinera en las lagunas de San Ignacio, en el Pacífico de la península de Baja California, que es donde llegan las ballenas grises a parir, ¿no? A sus ballenatos, a reproducirse y a parir sus ballenatos, y este proyecto estaba amenazando, pues, a la ballena gris y a muchas otras especies. Hubo todo un movimiento, una alianza de muchos grupos que afortunadamente logramos parar ese proyecto. O sea, sí tenemos un activismo en ese tipo de situaciones, aunque no es el enfoque primordial de nuestra asociación. Nosotros somos de los grupos que se quejan cuando hay que quejarse o que protestan cuando hay que quejarse, pero que sobre todo trabajamos. Claro, no queman pólvora en infiernito, claro, ¿no? Ahora, encontrarán aliados en los grupos indígenas, por ejemplo, los huicholes, que defienden un territorio sagrado, que para ustedes no será visto como sagrado, pero sí como una riqueza natural que hay que proteger, o los yaquis, que están defendiendo que no se lleven el río hacia Hermosillo, los mayas, que no quieren que se siembre ahí transgénicos, claro, porque van a desaparecer las abejas. ¿Sí tienen a estos aliados? Yo nada más comentando, el modelo de conservación que tenemos incluye un elemento más, que son el quinto, sería comunidades conscientes, que es precisamente el tema de comunicar a todas las personas la problemática del medio ambiente. Lo hacemos a través de la revista Especies, educación ambiental, pláticas y demás. ¿En dónde dan las pláticas y educación ambiental? La parte de educación ambiental, hay un proyecto para escuelas específico que incluye un módulo, por ejemplo, de biodiversidad, que estamos trabajando para que sea un módulo que se dé en todas las escuelas. En este momento no se da
prácticamente nada sobre el tema de la biodiversidad, y es algo que estamos trabajando, pero además lo hacemos en empresas y lo hacemos como parte de todos los proyectos de conservación en los que participamos. O sea, es uno de los elementos que nos va a permitir tener este éxito. Ahorita comentamos sobre el tema de el proyecto de comunidades sustentables y el tema de los indígenas que tú mencionabas, porque es algo muy, muy interesante. Muy bien, volvemos con eso. Continuamos en Anunciación TV y vamos con los proyectos que quedaron pendientes. Sí, como mencionábamos, tenemos un modelo de conservación y este modelo se aterriza en Naturalia en varias áreas. Una de las áreas es conservación. En el área de conservación tenemos dos reservas. Una reserva que es la Reserva del Jaguar del Norte. Esto es en Zaguaripa, Sonora, que es como a la mitad del estado, en una zona hermosísima que es semidesértica. Uno no se imagina que hayan jaguares en esa región, pues son jaguares que están adaptados a esa zona. El jaguar llegaba en algún momento hasta el Cañón de Colorado. Entonces, estamos trabajando con esta reserva y con la comunidad de ganaderos que nos rodea como un modelo de conservación que una vez que esté consolidado se puede replicar como modelo de conservación del jaguar y otras especies en el resto de la República. Tenemos otra reserva en el norte de Cananea que son es un ecosistema que son islas del cielo, se llaman, y es pastizales rodeado por montañas que implican un ecosistema muy interesante. Ya hay castores, perrito de la pradera, habían bisontes, hay oso, hay pumas y hay otra serie de especies que son parte de ese ecosistema y estamos trabajando con él. También en el área de conservación tenemos, desde que arrancó Naturalia, el proyecto La Recuperación del Lobo Mexicano.
El lobo mexicano está extinto desde hace 30 años y casi desde que inició nuestra organización hemos hecho toda una serie de acciones para poder abrir el camino de que en algún día exista una población estable de lobos en libertad. En este proyecto, en el 2011, fuimos quienes hicimos la primera liberación de lobos cerca de Agua Prieta, Sonora. Fue una experiencia en donde se pudo, por un lado, verificar que el lobo en ese entorno podría sobrevivir, por un lado, pero por otro lado que la comunidad, en este caso los ganaderos, no los aceptan. Entonces, eran 5 lobos, 4 fueron envenenados, curiosamente en un área nacional protegida, que incluye zonas ganaderas particulares, en un rancho ganadero, dentro de un área nacional protegida, área natural protegida, fue que se envenenaron. La otra tuvo una loba que estuvo independiente, logró 8 meses moverse entre Sonora y Chihuahua, y eso demostró que es una zona desde el punto de vista del hábitat que puede... sin que le atraiga hacerle daño a los seres humanos que viven alrededor. Los lobos que mataron no le hizo daño a nadie. Porque los mataron. Entonces, eso es el área de conservación. Tenemos el área de sustentabilidad, que tiene 2 proyectos. Uno es un proyecto de adopción de bosques por parte de empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que no es ir a reforestar y sembrar árboles, sino es crear bosques nuevos, recuperar bosques, en donde las empresas se comprometen desde la siembra de los árboles, el cuidado de los árboles, apoyando a la comunidad en donde se está haciendo estas reforestaciones, y pagan el mantenimiento, el cuidado, el riego de estos árboles por un periodo de 1 año. Y eso lo estamos haciendo con varias empresas. Hoy en día las reforestaciones, creaciones de bosques que estamos llevando a cabo, logran el 85% de sobrevivencia de los árboles, incluyendo algunas ecotecnias que son exitosas. El otro proyecto que tenemos en el área de sustentabilidad dentro de Naturalia es lo que llamamos comunidades sustentables. Estos son proyectos que son apoyados por empresas, y el precepto es apoyar un ecosistema en el cual está ligado a una comunidad nativa indígena, en el cual nosotros, por un lado, apoyamos a la comunidad para poder conservar el ecosistema, restaurarlo, mejorarlo, y al mismo tiempo desarrollar proyectos productivos que les permita tener ingresos importantes y mejorar su situación económica, para que no se vean en la necesidad de explotar este ecosistema como una fuente de vida. Y además también buscamos proporcionarles servicios y otro tipo de apoyos que les dé una mejor calidad de vida. Tenemos 2 proyectos, uno que es cerca del San Felipe del Progreso, que ese es el 3er año que llevamos, y en este caso era la restauración de un cerro que estaba erosionado, con reforestaciones, con recuperación de tierra y agua, educación ambiental, proyectos de huertos familiares productivos, y eso estamos ya en el 3er año, lo estamos dejando ya como establecido, y un proyecto que puede seguir adelante por su propio camino. Y el otro que es muy interesante es cerca de Teciutlán, Puebla, un proyecto se llama, el lugar se llama El Colihue, son 1.200 hectáreas de bosque de niebla, que es uno de los ecosistemas más amenazados en México, y son 2 ejidos que entre los 2 tienen estas 1.200 hectáreas, que curiosamente pueden trabajar en forma conjunta, o sea, colaboran en este proyecto. Y para este proyecto estamos desarrollando viveros de producción forestal, estamos creando un proyecto de educación ambiental, de ecoturismo, de una UMA, una unidad de manejo ambiental para la producción de bromelias y orquídeas en forma sustentable, y otra serie de proyectos que va a permitir que la comunidad tenga una base económica y un trabajo de mantenimiento de la propia del propio ecosistema. Y entonces ustedes se convierten en asesores y aliados de las mismas comunidades que desean a su vez tener un medio ambiente sano, ¿no? Exactamente. Al mismo tiempo que ingresos. Exactamente, o sea, mejora su calidad de vida al tiempo que se está conservando el entorno o el ecosistema en el que ellos están ligados.
Finalmente, como proyectos de Naturalia, tenemos la revista Especies, que es... Ajá, sí, la revista tan hermosa. Es una revista que está escrita por expertos en un lenguaje que cualquier persona puede entender. Habla sobre temas de biodiversidad, habla de problemas del medio ambiente, conservación de especies y ecosistemas, noticias sobre el tema, información que puede servir desde niños y puede ser una herramienta para que se pueda utilizar en escuelas, hasta para empresas en donde ellos puedan difundir el trabajo que están haciendo para apoyar el medio ambiente también. Y dime, Naturalia es una organización 100% mexicana. Sí, somos, de hecho, nuestra misión es la conservación de especies y ecosistemas mexicanas. ¿No? Nosotros no salimos fuera de... Es nuestra consigna, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que más les ha gustado hacer? Híjole, pues el trabajo en el campo. En 23 años. El trabajo en el campo es gratificante, la verdad es que, y sobre todo cuando puedes ir atestiguando pues todo el cambio positivo. La conservación es un proceso a largo plazo. De alguna manera estamos remediando el daño que le hemos hecho por mucho tiempo a la naturaleza, entonces desgraciadamente se necesitan periodos muy largos. Por ejemplo, el caso del lobo mexicano. Nosotros llevamos más de 20 años trabajando con la especie, que como decía Nicolás está virtualmente extinta porque solamente sobrevivió en cautiverio, y apenas después de 20 años estamos dando estos pasos, ¿no? de empezar a liberar algunos animales, o sea, realmente ver como que la especie se recupera y se salva de la extinción tomará todavía muchos años más. Entonces, pero puedes estar viendo algunos avances, ¿no? Puedes ver algunas etapas y resultados positivos, y eso es lo gratificante. A las águilas ya casi no las veo. Yo cuando voy por carretera todo el tiempo estoy buscando águilas. Bueno, fíjate ya cómo no he visto hace años. El águila real, sí, que está en nuestro escudo, es el ave nacional. Están en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como vigías, 7 águilas. Bueno, esas seguramente están entrenadas, pero como especie silvestre está en peligro de extinción. Nuestra ave nacional, triste. ni siquiera... ¿Y qué podemos hacer? ¿Ya no le gusta vivir en México al águila? No, o sea, ¿O por la supuesto matan cada que vez que la ven? lo que pasa Cada es que vez la ven matan, una claro. El águila, como estos grandes depredadores que conservamos, el jaguar, el puma, el lobo, etcétera, el oso, son especies que enfrentan una incomprensión terrible, una serie de mitos y de falsas creencias. Por ejemplo, al águila se le acusa de que incluso mata, o sea, es peligrosa para los niños. Se roba bebés. No tiene la fuerza un águila para levantar a un bebé, a un niño. Y existe ese mito en las comunidades. Existe ese mito. Y que mata becerros y no sé qué. Eso es falso. Si bien un águila sí podría, y en algunos casos lo ha hecho, por ejemplo, matar un corderito. Los borregos cimarrones, que es un borrego silvestre, las crías, llega a matar alguna cría de borrego cimarrón, el águila real. Pero el daño es mínimo. En realidad nosotros somos los que estamos ocasionando ese daño al llevar nuestro ganado a las zonas silvestres donde habitan los jaguares, los lobos, los pumas, todo esto. Entonces necesitamos tener también un respeto por la naturaleza y comprender que somos nosotros los invasores, somos nosotros los depredadores. Desgraciadamente la especie humana es la única especie, desgraciadamente en términos naturales, como especie somos exitosísimos, somos la única especie que hemos superado los controles de la naturaleza, las enfermedades, las plagas, los depredadores, la falta de alimento. Ya superamos todos los controles con los que la misma naturaleza mantenía en cierto nivel la población humana. El resultado es que ahora tenemos una explosión demográfica y somos la especie que está creciendo sin control. Y el problema es que estamos poniendo en jaque a todas las demás especies. Digamos creciendo sin amor, porque no importaría la sobrepoblación a la que le llaman sobrepoblación. Lo que pasa es que hay un desorden en la ubicación donde vivimos. Atiborrados todos en donde está el bienestar aparente,
sobre el asfalto. Pero tienes hay también mucho una campo capacidad vacío que necesita de la presencia del hombre precisamente para recuperar el medio ambiente. Así que no hay sobrepoblación. Mira, no es una cuestión de espacio. No es solo una cuestión de espacio. Cada persona necesita no solamente el espacio físico donde vivir, necesita un espacio natural, esto que decíamos, que haya selvas, que no las derribes porque les veas signos de peso, si le veas, pues ahí hay madera. Exacto. Necesitas, esos árboles también son los que captan la lluvia, los que transforman el CO2 en oxígeno, los que regulan el clima. Y necesitas querer aprender a vivir en la selva, en el bosque, en la sierra, ¿no? En el desierto, querer aprender a vivir ahí. Sí, claro. Bueno, Naturalia tiene este gran reto de, por un lado, llevar a cabo la conservación a través de las reservas, protección de especies como el lobo, el tema de sustentabilidad, y eso es algo que estamos haciendo, pero creo que el mayor reto es cambiar la actitud de todas las personas, y eso creo que es algo que gracias al espacio que nos están dando, pues es lo que tenemos que hacer. Y lo que haríamos es invitar a las personas a que conozcan lo que está haciendo Naturalia, que se involucren en los proyectos de Naturalia, que nos apoyen. Y que los lleven a otros lados, que los reproduzcan. Y lo haga crecer, claro. que nos ayuden a hacerlo crecer. Esto que hablábamos del tema del hombre, yo creo que el hombre tendría que tener la humildad de, siendo la especie más inteligente, reconocer que es custodio en cierta manera de todas las otras especies. Así y tiene una gran responsabilidad. No puede su egoísmo, su avaricia ser un factor para que se destruya la naturaleza de algo que va a ser en todo caso a corto plazo, ¿no? Tenemos que ver las cosas a largo plazo y tenemos una gran responsabilidad como especie de cuidar de todas las demás especies, ¿no? Muy bien. Pues les agradezco que hayan estado acá. ¿Tú qué nos dices para cerrar el programa, Óscar? Pues esta misma reflexión, ¿no? No podemos comer billetes, ¿no? Necesitamos agua limpia, necesitamos alimento, necesitamos clima, todo eso que nos proporciona la naturaleza, y por eso todos, no importa lo que nos dediquemos, aunque no tengamos ninguna vinculación directa con el tema, tenemos que preocuparnos y participar. Naturalia es un espacio que le brinda posibilidades de participación a cualquiera. Tenemos membresía, tenemos voluntariado, tenemos estos esquemas de vinculación con empresas, con instituciones de todo tipo, entonces lo único que se requiere es voluntad. Lo que sí falta quizás es una oficina de comunicación que emita boletines de Naturalia todos los días para que la fuente periodística dedicada al medio ambiente tenga información, ¿no? Para sí, divulgarlo, claro. y entonces que llegue la educación. Así es. Pues tiene Naturalia su página, que es Naturalia, www.naturalia.org.mx, y ahí pueden ver los proyectos que tenemos y cómo puede la gente participar con los proyectos que tenemos y apoyarlos. ¿Y hacen artículos de opinión respecto de las tomas de decisiones que se están dando en México y que afectan al medio ambiente? Pues aún no las hemos hecho, digo, ahorita estamos dando el beneficio de la duda a la nueva administración, estamos viendo su actuación, sus planteamientos, su compromiso, y con una actitud de, bueno, creo que podemos colaborar y hacer las cosas bien, pero cuando es necesario, pues obviamente ejercemos la crítica y ponemos el dedo en la llaga y señalamos las cosas que no están haciendo bien, ¿no? Aunque no siempre les gusta. Claro, pero si haces propuestas, les gustará siempre. Por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.